vez pasada es más una revisión de conceptos que ya hemos hecho y lo que va a ser importante luego es el trabajo práctico, ¿no? Que se dividirá en grupos con los docentes. Por eso es que le solicitaba que pudiéramos tener los grupos pronto para poder dividirlos, clasificarlos, pero sobre todo este, también, si fuera factible lo siguiente, miren, dividirnos en grupos, por un lado, ¿no? Y segundo, si pueden ustedes plantear también un tema de trabajo, es decir, el trabajo práctico, como le mandé un documento un archivo de unas instrucciones, es básicamente que se reúnan en grupos máximo de 5. Traten de que sea, inclusive si es menos, no hay problema, ¿no? Ahora, como tenemos 3 docentes, podemos tener un número mayor de grupos. Entonces, la intención es que puedan ustedes reunirse, ¿no? Agruparse para poder decidir, buscar información sobre un tema determinado, ¿sí? 2, 3, 4 referencias con la intención de hacer el análisis, que es lo que estamos haciendo durante los primeros 2 meses. Vamos a revisar cómo hacer algunas guías, clasificaciones, alguna forma de estandarizar la calidad de una publicación, partiendo desde el título, el resumen, el cuerpo del trabajo, la metodología, es decir, analizar los diversos aspectos que tiene un artículo. Pero obviamente en lo posible, los 2, 3 trabajos que ustedes elijan deben tratarse respecto a un mismo tema, ¿no? Como lo decía la vez pasada, pongamos que sea tratamiento de diabetes, qué sé yo, algo sobre COVID, hipertensión, qué sé yo. El tema depende de ustedes, ¿no? Entonces, si pueden ustedes enviarme la lista, uno, de los grupos de su conformación, y dos, por lo menos el tema al cual está referido eh, el trabajo práctico, ¿no? Que como le dije, no es un proyecto, no se preocupen, no es una monografía o algo así, ¿no? Es básicamente recopilar artículos que les parezcan de interés a ustedes como para que hicieran un trabajo y luego revisarlos, ¿no? La intención es poder hacer eso, la lectura crítica, determinar la validez del estudio, la utilidad que va a tener si es que ustedes lo utilizaran para un proyecto, el nivel de evidencia si es que corresponde calcular, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, hacer la búsqueda de la información y eso lo van a trabajar con cada docente luego. Entonces, si ustedes nos dan los temas que les llama la atención o que van a ustedes a desarrollar, será más fácil poder clasificarnos por los docentes, ¿no? Por ejemplo, como saben, yo soy infectólogo, a mí me interesa mucho esos temas que refieran a enfermedades infecciosas, tropicales, epidemiología. A otro colega que le gusta mucho las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, y así. Somos tres. Hay un colega que todavía falta que me defina sobre qué podría trabajarse, pero en realidad la idea sería eso, ¿no? Tener los grupos, los temas para comenzar a clasificarlos. Como dije, tenemos aún un par de meses en el cual vamos a trabajar la parte teórica, que es básicamente revisión de algunos temas, algunas orientaciones para poder hacer el análisis de un artículo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les iba a mencionar, ¿no? Vamos a avanzar este mes, el próximo y el subsiguiente, el tercero, ya deberíamos estar en condiciones de hacer el trabajo práctico y culminar Dios mediante 9 de junio, más o menos. Entonces, vamos a ir avanzando entonces. A ver, denme un minutito, por favor. Un momentito. A ver, permítame compartir la pantalla entonces para poder ver lo que nos toca. Como le decía, es básicamente revisar temas que ya sabemos, que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, la vez pasada determinamos un poco respecto a por qué hacer medicina basada en evidencias, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la importancia de esto? Ahora vamos a hacer un poco respecto a la pregunta de investigación, ¿no? Cuando ustedes leen un artículo, es importante en lo posible, perdón, en lo posible
establecer lo más pronto posible cuál fue la pregunta de investigación que originó ese proyecto. Como comentaba en algún momento, cuando ustedes leen un artículo, debe existir información suficiente que les permita reconstruir el protocolo de la investigación que dio origen a ese estudio, a esa publicación, ¿no? Entonces, por eso es importante que se redacte correctamente. No es cuestión de escribir mis ideas como yo quiero, sino tengo algunos parámetros, alguna información que tengo que registrar necesariamente, ¿verdad? Entonces, repito, un artículo es mucho más prolijo, más valioso en cuanto a su análisis de forma, ¿no? Cuanto más clara es la planificación que se realizó para desarrollarlo. Entonces, primero, como ustedes saben, en toda investigación el primer punto es formular la pregunta de investigación, ¿no? Como recordarán, alguna vez hablamos eso. El problema de investigar es formular la pregunta de investigar, ¿de acuerdo? Bien, entonces recuerden que el planteamiento del problema es parte fundamental del proceso de investigación, ¿no? Porque va a determinar todo lo que se haga después. Por eso que recuerden esta frase que aún sigue vigente. Un problema correctamente planteado está ya parcialmente resuelto. Porque si ustedes plantean correctamente la pregunta, la búsqueda de la respuesta va a ser más fácil. Si ustedes son imprecisos, muy genéricos en la pregunta, entonces van a tener que buscar o demasiada información, o va a ser esta muy dispersa, o va a ser compleja de poder analizarse como corresponde. Entonces, es por eso recordar algunos temas de cómo se plantea el problema de investigación, ¿no? Porque además tenemos, como les decía, si ustedes se ponen en la situación hipotética de desarrollar un proyecto, ¿no? Que es en base a eso se hace la búsqueda, entonces es importante plantearse un problema de investigación, ¿no? Entonces se plantea un problema, entonces lo que van a hacer es buscar datos para sustentarlo, para justificarlo, para darle antecedentes, etcétera, etcétera, según lo que podamos hacer. Entonces recuerden que para plantear una investigación hay que definir y delimitar el problema, hay que formular la pregunta, el problema lo planteamos como pregunta, ¿no? Puede ser como una afirmación también, pero es preferible hacerlo como pregunta, por lo menos en mi caso es más fácil, conveniente, más, más útil hacerlo a manera de una pregunta, ¿no? Luego, porque de la pregunta correctamente planteada vienen los objetivos, la justificación y ya se considera la parte ética que corresponda en cuanto a la ejecución del proyecto mismo. Entonces, por eso que la pregunta es fundamental para darle forma a todo el resto, ¿no? Porque es importante, como decíamos, ¿no? Si ustedes definen y delimitan, pueden justificar cabalmente. ¿Se hace o no se hace y por qué? Si ustedes plantean una pregunta correctamente, es la base para poder plantear un objetivo, ¿no? O hipótesis que responder. En base a eso, orientan de qué manera lo van a hacer, y la metodología les va a guiar hacia los resultados, a las conclusiones que luego responden las preguntas o no para poder plantear nuevas. Entonces, en todo este proceso, ustedes hacen revisión de literatura. No sé si alguna vez les comenté eso, ¿no? Cuando ustedes hacen investigación, el proceso de revisión bibliográfica es desde antes de plantear el proyecto, desde antes de elaborar un proyecto, porque tienen que revisar para poder elaborar una, dos, tres preguntas y decidirse por cuál van a hacer, ni siquiera para decidir un tema. Y el proceso va a continuar durante todo el desarrollo, porque tienen que delimitarlo, tienen que justificarlo y para eso buscan información. Tienen que plantear las preguntas y buscan referencias previas. Se formulan los objetivos y para eso tienen que haber revisado estudios previos que más o menos se parezcan a lo que ustedes van a realizar. Decidir la metodología también, ¿no? Poder revisar según la experiencia previa qué tipo de estudios son más, qué diseños son más útiles, más convenientes para probar lo que ustedes están preguntándose, porque recuerden, siempre hay más de una forma de hacer un estudio, ¿no?
No, no solamente hay una que es quizás la mejor, la más conveniente, la más válida, más útil, pero no es la única. Entonces, conforme ustedes diseñan un proyecto, luego van obteniendo resultados, los cuales los pueden comparar con la bibliografía anterior, con los antecedentes, para poder hacer la discusión y definir finalmente si la pregunta inicial se respondió o no con lo que hicieron. Entonces, la revisión bibliográfica empieza desde antes de definir cuál es el problema hasta, como decía un maestro, un minuto antes de que imprimas la versión final del trabajo, ¿no? Así literalmente. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, hacer su proyecto y lo tienen que entregar el día de mañana, ¿no? Mañana a las 8 de la mañana tienen que entregar su proyecto ya impreso, ya completo. Muy bien, hoy podrían seguir revisando información y agregando una nueva referencia, si es que consideran pertinente. Entonces, el proceso de revisión literaria de literatura, perdón, es durante todo el desarrollo de la investigación. Y de la misma forma, considerar el aspecto ético de una investigación también parte desde el principio, desde que se concibe la idea hasta el final cuando se termina el estudio. Entonces, por eso que es importante el problema. Si ustedes plantean mal el problema, no lo van a poder definir y delimitar correctamente. Quizás van a tener problemas para justificarlo. Las preguntas, si se plantean de manera inadecuada, entonces el desarrollo del estudio propiamente va a ser también, eh, eh, va a darnos conclusiones erróneas que no van a corresponder a lo que es. Entonces todo se va a alterar. Por eso que es importantísimo poder plantear correctamente el problema de investigación, ¿no? Y como les decía, si ustedes se organizan en grupos y deciden trabajar un tema X, para decidirlo nomás, tienen que leer, revisar, ¿no? Por eso que es importante siempre que un proyecto, cualquiera sea su envergadura, tamaño, sea preferiblemente elegido por los autores, sean ustedes, y sobre un tema de su interés, ¿no? Alguna vez yo comentaba con unos alumnos, la peor forma de hacer una investigación es que te lo obliguen, te lo impongan, ¿no? Que yo diga, fulanito va a hacer un estudio sobre tal, otro grupo sobre tal, yo soy el que decide sin considerar cuáles son las preferencias. ¿Y por qué es importante las preferencias? Porque la búsqueda bibliográfica, la elaboración del protocolo, la ejecución misma y la ejecución tiene que partir de las expectativas, las preferencias, ¿no? Los aspectos de la ciencia que a ustedes les motivan, que a ustedes les interesan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que de todo lo que ustedes ideas tengan, tienen que leer, revisar y elegir, ¿no? Un daño determinado, o un parámetro, o un aspecto de tal daño, ¿no? Diagnóstico, tratamiento, prevención, consecuencias. Hay tantas cosas que podemos hablar respecto a temas de salud, ¿no? De repente no es una patología, es docencia, es enseñanza, didáctica, hay un tema de salud pública, líneas de tiempo de un determinado problema, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ustedes que evaluar antes de decidir por hacer un proyecto. Por eso todos este y los cursos que hacemos son como un entrenamiento para poder ejecutar su tesis, porque también una pequeña desventaja que ustedes tienen ustedes en la Unión, ¿no? Desventaja por un lado y ventaja por otro. Ventajas que pueden elaborar su tesis incluso un año antes de lo que hacen otras universidades. El pequeño detalle está que al iniciar la decisión del proyecto antes de tener todos sus cursos completos, entonces puede haber un pequeño sesgo, ¿no? Puede haber temas que ustedes aún no estudien y que les lleva a elegir un proyecto que excluye esos temas. Yo recuerdo mucho, con otro grupo alguna vez conversábamos, ¿no? Y como estaban pues, en quinto año, por ejemplo, pues, por ejemplo, creo que estaban llevando en esa fecha, me parece, geriatría y otorrino, me parece. Curiosamente, todos los temas estaban referidos a eso, ¿no? Otorrino principalmente, ¿no? O así. O, qué sé yo, o de cirugía, se dirigían cirugía. Entonces, es, digamos, lo que tenemos a la mano, lo que nos orienta, ¿no? Entonces, una tesis debería ser con la base del conocimiento ya de toda el área de medicina que a ustedes les corresponde. En fin,
Avancemos entonces. Para plantear el problema correctamente, tienen ustedes que atender y estructurar una idea. Tienen que formularlo en términos concretos para que sea posible, susceptible de investigarse con los procedimientos científicos, ¿no? Porque ustedes tranquilamente pueden plantear una hipótesis, un problema, digámosle, absurdo y utilizar también procedimientos absurdos o, si no absurdos, que no sean factibles de ejecutarse, ¿no? De repente ustedes quieren saber si, qué sé yo, en el lado oscuro de la luna hay mayor riesgo para desarrollo de VIH, por ejemplo, o de cáncer. Entonces, obviamente, uno como idea, como pregunta puede planteársela, pero otra cosa es que se pueda desarrollar, ¿verdad? Pues implicaría que haya personas que vayan a la luna, etcétera, ¿no? Entonces, eh, puede como idea ser válida quizás, ¿no? Es científicamente correcta en cuanto a su forma, pero no necesariamente eh, adecuada para desarrollarse, ¿no? Y obviamente el problema tiene que ser escrito de forma clara, precisa y accesible, ¿no? Si ustedes definen bien su problema, van a saber qué información tienen que buscar. Recuerden que su idea debe ser generada, abstracta, compleja y que surja de la realidad y de preferencia de estudios previos, ¿no? Todo lo que hagamos investigación, ¿no? Tiene que ser generalmente por estudios realizados previamente, ¿no? A veces a unos jóvenes me dicen, no hay bibliografía sobre eso. Y entonces, ¿cómo se te ocurre hacerlo? No, no porque no hay mucha publicación. Entonces sí hay. No hay experiencia. Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? No, en otro país. Entonces sí hay publicación. La idea es buscarlo. La segunda parte de hoy va a dedicarse un poquito a discutir cómo hacer la búsqueda bibliográfica también. Recuerden que su problema debe ser específico, debe ser concreto, susceptible de investigación, una pregunta o una duda que se presente responder a través de la investigación, ¿no? Es al menos el esquema que yo siempre prefiero, ¿no? A veces algunos proponen que el problema de investigación se describa como una afirmación, ¿no? Y luego se va a contrastar si es cierta o no. A mí me parece mejor plantearlo como una pregunta que se busca responder, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser eso, claro, concreto, susceptible y que parta de estudios, de experiencias previas. ¿No? No necesariamente se trata, como a veces algunos jóvenes piensan, es, mira, este artículo me gusta, ya solamente voy a cambiarle de nombre, por ejemplo, o voy a cambiarle el lugar, o voy a cambiarle el año, ¿no? Esa es una forma muy, discúlpenme, muy burda de hacer investigación. Mejor dicho, es no hacerlo. Es casi, casi como un plagio, casi tomar la idea de otro y solamente transformarla en una propia, y no necesariamente es así. ¿Se puede tomar como referencia estudios previos? Sí, definitivamente, pero no significa que vamos a copiar lo que otros hicieron, ¿no? Podemos reproducir un estudio, sí, ¿no? En base a sus parámetros, por supuesto que sí, pero no significa que vas a copiar todo, no es solo cambiar el nombre, el año y el lugar, como alguna vez lamentablemente podemos escuchar, ¿no? Algunos estudiantes, y a veces hay profesores. Entonces hay que recordar que la idea de investigación, ¿no? Es como esta metáfora, ¿no? Es el lado de un río, el planteamiento es el otro lado del río. Los argumentos para poder desarrollar este planteamiento se basan en la bibliografía y son el puente que lleva desde la idea hasta la realidad, ¿no? La idea es eso, ¿no? Una concepción, un concepto que tienen ustedes respecto a lo que quieren hacer. Me gustaría hacer un estudio respecto a la vacuna de COVID. Entonces, lo pensé, pero ¿cómo voy a llevarlo adelante? Tengo que buscar información de cómo se preparan las vacunas, cómo son las vacunas virales, qué pacientes se encuentran, cuáles son las más eficaces, cuáles son los mejores efectos adversos, cuáles son las más accesibles por su eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se busca la información que al final se plantea, voy a hacer una vacuna de tal tipo, con tales componentes, porque esto tiene determinada eficacia, tiene una pose, etc. Entonces, recuerden que la argumentación razonable en base a la bibliografía es eso, el puente entre una idea y un planteamiento que ya es algo formal y concreto. Entonces, ¿qué criterios tiene? Como ustedes recordarán,
¿no? Hay que formular una pregunta, es lo que les sugiero, ¿no? Personalmente, esto por eso siempre, aunque sea un texto, se puede hacer como una afirmación que se busca contestar si es correcto o no, ¿no? En lo posible de esto sale entre dos o más conceptos o variables, ¿no? Ya que estamos tratando de determinar a una situación, entonces a veces se puede decir, ya quiero saber cómo es la mortalidad de tal enfermedad. Bueno, sería una sola variable, pero si digamos la bibliografía, por ejemplo, encontramos que la mortalidad depende de algún factor en particular, ya sea en el ambiente, en el agente que causó el daño o en la persona que lo sufrió y sea una susceptibilidad. Entonces podemos asociar a ver cuál o cuál de estos factores es el que se va a asociar más, se asocia con mayor frecuencia la mortalidad. Entonces vamos a tener una pregunta que relaciona dos o más variables. Como le decía, debe hacerse la posibilidad de hacer una prueba medible, observable de manera objetiva, ¿no? Que podamos efectivamente corroborar lo que estamos haciendo, ¿no? Y que hemos cantado, como les decía, una hipótesis que implica, qué sé yo, hacer un viaje alrededor del mundo, que implica una tecnología que no está disponible, etcétera, ¿no? Entonces, eso plantea una gran dificultad. Las preguntas representan el qué de la investigación y orientan hacia la respuesta. Precisas, claras, concretas, estableciendo límites de espacio y de tiempo. Deben ser, uno, el qué, cuándo, dónde, en qué o en quién se va a realizar la investigación. Pues eso ustedes deben ir pensando cuando van a formular su pregunta de investigación para definir sobre qué van a buscar artículos con los cuales van a hacer su presentación. O sea, no basta que me digan, conseguí estos artículos y punto. Me los anoté por ahí en la calle. No, tienen que ser seleccionados por ustedes por alguna razón, con algún objetivo. Como dije, de repente no es que no va a ser su trabajo de tesis, pero puede ser el punto de partida para ellos, ¿no? O quién sabe, alguno de los miembros del grupo desea seguir la idea y lo utiliza como tesis. ¿Qué pasará después? Ya depende de ustedes, pero esa es la intención, poder elaborar de esa manera, ¿no? Recuerden que los requisitos para que las preguntas se puedan formular es que tengan importancia, ¿no? La pregunta cuando se responda debería, perdón, la pregunta a responderse debe incrementar el conocimiento o complementarlo, ¿no? Debe dar alguna luz, alguna evidencia, algún aporte a lo que ya sabemos, a lo que está en la investigación, en la bibliografía previa. Otra vez, no se trata de agarrar un artículo que ya se hizo y hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Se pueden reproducir? Sí, muchas veces es importante reproducir la experiencia de otros lugares. Pero también nos sentamos a preguntar, ya, a ver, ya sabemos que fumar te produce cáncer. Muy bien. Ya, pero doctor, pero vamos a hacerlo aquí porque nunca se ha hecho. Muy bien. ¿Y por qué tendría que, digamos, en Estados Unidos tiene que ser eso diferente? ¿No? Asumimos que mucha gente no fuma, entonces la probabilidad de cáncer es muy baja. Entonces, ¿por qué vas a hacer algo cuyo resultado ya estás anticipando, ¿no? Si supones cuál va a ser el resultado, ¿para qué hacerlo? ¿No? Aún diría, no, pero para corroborarlo. Puede ser, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué más aportamos? ¿Qué más, eh, qué más le damos a la ciencia con los resultados del trabajo que vayamos a hacer? Es importante pensar en cuánto vamos a mejorar la ciencia de la periodismo. Debe ser interesante porque, como dije, es algo que los motive, ¿no? Pónganse a empezar ustedes, cada quien, a ver, me gusta esto y aquello, ¿no? Entonces así vamos a ir decantando, así se pueden formar los grupos también, ¿no? ¿No? A ver, ¿quién les interesa, qué sé yo, prevención de COVID? ¿Qué les interesa la condición de COVID, el factor de COVID, ¿no? Porque seguramente muchos estudios van a ser sobre COVID. ¿Sí? Es este,
eh, el tema de moda actualmente. Y eso no está mal, ¿no? Se busca información de algo que se está conociendo recién. El tema es que después los estudios sean también factibles de realizarse, ¿no? Por ejemplo, unos estudiantes planteaban hace unos meses un estudio para evaluar la respuesta del COVID a determinados temas de tratamiento, ¿no? Ellos consideraban que era alternativo. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y cómo piensan hacer el estudio? ¿Por qué? Porque ver la respuesta de un daño a un tratamiento en particular, ¿no? Está, eh, un daño que está en proceso de conocimiento, entonces es una cosa un poco más compleja. Entonces, un estudio de ciego, un estudio controlado, hay varias cosas que tienen que ustedes desarrollar. ¿Y cómo piensan trabajar con pacientes positivos a COVID? Tienen que meterse ustedes a los servicios. Recuerden los riesgos que existen, que si nomás si a los internos no los dejan ingresar al área COVID, que va a ser accidente de cuarto o quinto año. Entonces, hay que tener cuidado, no porque sea motivador, excelente, y sea una pregunta importante, no significa necesariamente que lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Eso es, eso que sea interesante, por supuesto. Además, la pregunta debe ser específica y muy clara. Si ustedes, como dije, formulan bien la pregunta, van a poder delimitar bien la forma de tener la respuesta, ¿no? Al mismo tiempo debe ser amplia para poder buscar información sobre el marco teórico. Recuerden, el marco teórico no son solamente estudios previos, son estudios que describan, digamos, si hablamos de una enfermedad X, ¿no? Tenemos que incluir bibliografía que hable de la definición de esta enfermedad, de la historia de la misma, perdón, de los métodos diagnósticos disponibles, de diversos aspectos que se tienen que ir conociendo con la revisión de la bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, no es la investigación no debe restringirse o centrarse solo en un aspecto, ¿no? Es más, como ustedes están en formación, con mayor razón tienen que buscar mucha información para poder eh, tener en claro qué es lo que van a desarrollar, ¿no? Cuanto más saben, más fácil va a ser planificar un trabajo correcto. Los requisitos de las preguntas, además, deben ser contestables, ¿no? Que puedan ser respondidas en los recursos disponibles y también con una evidencia científica, es decir, la revisión bibliográfica. Relevante significa que no se conozca la respuesta, como decía hace un rato. Si ya sabes lo que va a resultar, para que lo preguntas, ¿no? Por ejemplo, perdón, bien, les decía, unos estudiantes querían hacer una encuesta epidemiológica y para eso querían preguntar a un grupo de pobladores respecto a las condiciones de saneamiento ambiental, por ejemplo. Entonces, muy bien, va a de saneamiento ambiental y una de las preguntas decía qué acceso tienen a agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y dónde van a hacer el estudio? Ah, en el asentamiento humano tal. Y siguiente pregunta, ¿y desde cuándo existe ese asentamiento humano? Ah, tiene más o menos 1 año, 2 años. El un asentamiento humano producto de una invasión. ¿Dónde está ubicado? Es en una zona de una ladera de un cerro. Entonces, si tiene tan poco tiempo, es de suponerse que nadie tiene agua potable de la realidad, ¿verdad? Nadie tiene agua potable y desagüe. Bueno, sí, pues nadie lo tiene porque están en trabajo. Entonces, ¿para qué hace preguntar? ¿Para qué quieres averiguar el estado de saneamiento ambiental? Averiguando, ¿tiene usted agua potable? ¿Tiene usted agua en su casa? Cuando sabe que es una característica general de toda la población, ¿no? Como que es un poco absurdo, ¿verdad? Como que ahora quieran preguntar algo si una persona tiene que venir,
¿sí? Cuando sabemos que la mayoría, ya prácticamente toda la población debe consumir. ¿Hay quienes no los tienen? Claro que sí, pero ya son mínimas, una mínima cantidad, ¿de acuerdo? Hace 30, 40 años sí era mucho más común encontrar personas indocumentadas, pero una de los objetivos que tuvo el Estado hace algunos años era tratar de que todas las personas tengan un documento de identidad. Entonces, si la respuesta ya se conoce, para qué formularla, ¿no? Y obviamente que la pregunta tenga un desarrollo dentro de los límites de la ética de la ciencia, ¿no? Que su respuesta implique utilizar medios que respeten los derechos y deberes de las personas, los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada uno de los participantes, así como también de los investigadores, ¿no? Entonces, todo eso debe considerarse a la hora de plantear las preguntas que vamos a mencionar. Entonces, para eso se utiliza una mnemotecnia, ¿no? Para poder evaluar la pertinencia de una pregunta y le dicen FINER, que sea factible, que sea interesante, que sea novedosa, ética y relevante. Factible, se puede ejecutar con lo que tenemos. Interesante, es algo que me llama, que yo quisiera averiguar porque es un tema que me apasiona. Novedosa, no se ha hecho antes o si se ha hecho, podemos darle un valor agregado. Es ética, respeto a los derechos humanos y es relevante porque va a contribuir con la ciencia respecto al tema que estoy dirigiendo. Finer. Ahora, ¿cómo se redacta una pregunta? Para eso hay varios modelos, varias recomendaciones. Una de las más, eh, ¿qué le digo?, utilizadas últimamente es también la mnemotecnia ya denominada PICO, ¿no? Como les digo, hay diversas formas de decir lo mismo. Esta es una de ellas. Pico deriva de pacientes o población, ¿no? Es decir, la pregunta tiene que describir la población afectada de un problema, por el problema o por el daño o por la situación que queremos averiguar y también que puede ser obviamente los participantes de un estudio y planteando además el ámbito de la intervención, es decir, la población y dónde se encuentra. Esa es la P de población o pacientes. La intervención, es decir, qué procedimiento, actividad, intervención se va a realizar, ¿verdad? Un tratamiento, una capacitación, un entrenamiento, una divulgación de conceptos, una actividad preventiva. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la intervención? Es la I de pico. La comparación, es decir, de lo que se ejecute y se busca obtener, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a comparar estos resultados con una tecnología ya disponible que sirva de referencia? Mejor dicho, ¿cuál es nuestro punto de comparación? Si yo mido la mortalidad este año, muy bien, ¿con qué lo comparo? Con la mortalidad del año anterior. Si yo veo que este examen me da una certeza de tanto porcentaje, ¿con qué lo comparamos? Con la prueba de oro, con la prueba confirmatoria. Si yo veo que qué sé yo, este fármaco sirve más para un tipo de infección, ¿cómo lo evalúas? El porcentaje de negativización de la infección, por ejemplo, ¿no? Yo siempre tengo que tener un parámetro de comparación de lo que yo haga para poder determinar si es más importante, válido, etcétera, ¿no? Siempre hay preferencia buscar un punto de comparación para los resultados de la intervención que se va a ejecutar. Y la O es quizás la parte que no me gusta, el outcome, ¿no? Que es nuestra cosa que resultados, ¿no? Eh, como les decía, no me gusta porque yo siempre prefiero que utilicemos nuestro idioma, ¿no? Aquí, bueno, por la obligatoriedad está la palabra outcome o resultado, ¿no? Que no es otra cosa que la descripción de los resultados de la intervención. Es decir, cuando ustedes hacen su pregunta pico, tienen que describir la población, ¿no? En quién se va a ejecutar, dónde se encuentra la población, qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser el punto de referencia y una propuesta de cuáles son los resultados que esperan encontrar, ¿no? Una descripción de los efectos de la intervención, por lo menos a manera de hipótesis, que es lo que uno busca lograr con la ejecución del estudio.
Entonces, esa es la pregunta pico, ¿no? Ustedes tienen que tratar siempre de elaborar una pregunta considerando esos parámetros. Y eso les va a ayudar en todo su proyecto, ¿no? Si ustedes tienen claro esa, esa información para poder desarrollar luego su proyecto. Denme un minutito, chicos. Listo. Ya, gracias. Están un problemito aquí en la casa. Bien, entonces, ya tienen su pregunta pico, tienen que plantearse qué objetivos van a poder ubicar, ¿no? Ya saben ustedes, los objetivos se expresan lo que buscan lograr, sirven para guiarlo, ¿no? El estudio determina los límites y la amplitud de lo que quieran hacer. Cuanto más profunda sea la información que necesitan, más amplio tiene que ser el estudio, más bibliografía tienen que buscar. Entonces, todo esto se puede ver también con investigaciones previas, ¿no? Se orienta sobre los resultados y determinan las etapas del proceso que se va a realizar. No sé si con ustedes habíamos manejado la metáfora del tobogán. Eh, si lo hicimos, lo recordamos, y si no lo hicimos, les comento. Yo planteaba que el proceso de elaborar una investigación de elaborar un proyecto de investigación es como un tobogán, donde cuando ustedes deciden subirse al tobogán, primero tienen que evaluar muchas cosas y sería decidir el tema. Van ustedes al parque de diversiones y tienen muchos toboganes, van a definir a cuál van a subir, ¿verdad? Entonces el hecho de definir cuál van a subir o cuándo suben es como formular el problema. La ejecución de la pregunta, de los objetivos, de decidir el diseño y todo lo demás es, es el hecho de ustedes que vayan subiendo la escalera del tobogán. Y cuando ustedes ya tienen el proyecto listo para su ejecución, ¿no? Ya lo tienen listo, todo resuelto, tienen todas las preguntas posibles y consideradas todas las posibles desviaciones, ya están en la parte superior del tobogán solamente para lanzarse. La ejecución es eso, la caída del tobogán, ¿no? Ya ustedes, si hicieron todo bien antes, la ejecución es un paseo, es una diversión, es el momento de descansar, ¿de acuerdo? Hasta que tengan sus resultados, lleguen abajo y evalúen si cayeron bien, cayeron mal, se golpearon, se asustaron. Entonces ya solamente evalúan el proceso que se ha hecho y deciden si hacen de nuevo el proyecto, suben otra vez el tobogán o cambian de opción, ¿no? O se dedican a otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos por eso son importantes y también están o deberían estar descritos en un artículo, en un proyecto. Entonces, todo lo que estamos diciendo, algunos estudios, algunos artículos describen claramente cuál es la pregunta. En otros hay que reconstruirlo. Otros describen también claramente cuáles son los objetivos, o por lo menos el objetivo general. Y en el transcurso de la metodología van mencionándolo, pero no especifican. No como en un proyecto, protocolo decimos objetivo general 1, objetivo específico 1, 2, 3, 4, no. A veces está dentro del texto a manera de una redacción casi en prosa, pero es que tenemos que identificarlos esos, ¿sí? Porque si ustedes determinan bien cuáles son los objetivos del estudio, perdón, entonces van a poder interpretar qué querían hacer los autores, ¿sí? Cómo lo ejecutaron, ¿no? Y si van a tener alguna contingencia, alguna situación adicional que resolver. El objetivo general, entonces, ya saben que expresa qué se hará en la investigación, ¿no? Quiénes serán sujetos, etcétera. Entonces, toda esa información tienen ustedes que encontrar en un artículo para poder reconstruir el objetivo general, ¿no? La pregunta de investigación, los sujetos, el lugar, el tiempo, ¿no? La pregunta pico tiene que estar más o menos asociada al objetivo general. Se identifica cuál es el diseño y si es que el objetivo general tiene congruencia, está de acuerdo con lo que se busca en el título. En un artículo publicado ya es difícil encontrar que haya falta de congruencia. A veces en trabajos de tesis, por ejemplo, a veces hemos visto eso, ¿no?
que quizás se plantea un objetivo que no necesariamente tiene que ver con el título de la tesis, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿no? Dependiendo obviamente del nivel de asesoría o preparación que haya tenido el tesista. Pero varias veces hemos visto eso, ¿no? Que hay algunos errores en cuanto a la concepción de lo que estamos manejando. Y bueno, los específicos, como ustedes ya saben, son los pasos que hay que seguir para que se pueda alcanzar o obtener toda la información relevante para lograr el objetivo específico, ¿no? Si ustedes tienen que subir a la azotea de un edificio que está en el 10º piso, entonces lógicamente tienen que pasar por el primero, segundo, tercero, hasta el 10º, ¿verdad? A uno diría, no, pero yo utilizo un cohete y me lanzo directamente al 10º. También es posible, es una forma de hacerlo de forma abreviada, ¿no? De hacerlo más rápido, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor, ¿no? Si para ustedes lograr un conocimiento tienen necesariamente que pasar varias etapas, entonces saltar directamente hasta la cima no necesariamente es lo mejor. Si alguien quiere ser cirujano, ¿no? Dice, me compro mi cupo en una residencia de cirugía, pero si para eso no has estudiado anatomía, no has estudiado técnica quirúrgica, no sabes qué sé yo, los materiales que se utilizan, difícilmente, la fisiología, por favor, clínica, por supuesto, entonces no necesariamente pasar rápido las etapas nos va a asegurar que vamos a llegar bien, ¿no? Por eso es que los objetivos específicos deben ser los pasos que siguen para el objetivo general y plantear una secuencia de resultados para llegar a ellos, ¿no? Los objetivos también deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y deben especificar o describir con claridad cuáles son las variables del estudio que se van a realizar. Entonces, originan las preguntas secundarias que a veces acompañan al problema principal o a la pregunta de investigación. Entonces, los objetivos deben formularse, ¿no? Según los objetivos, los elementos del problema, ¿no? Deben ser susceptibles de alcanzarse, claros, medibles, observables, de preferencia redactarlos en un tiempo infinito, en infinitivo, perdón, deben ser precisos y enfocarse a un aspecto del problema. Por eso que hay varios, ¿no? Si ustedes quieren averiguar, digamos, los factores de riesgo de COVID, muy bien, tienen que saber primero con qué frecuencia ocurre COVID, con qué frecuencia vienen pacientes con determinadas comorbilidades, cuál es la evolución de esos pacientes con cada una de las comorbilidades, ¿no? Cuántos de ellos fallecen, cuántos de los fallecidos tienen tal o cual comorbilidad para poder, entonces, al juntar toda esa información, saber, tal o cual antecedente es un factor de riesgo, ¿no? Como dijimos, debe ser un orden metodológico, ¿no? Y deben ser congruentes entre sí, no deben ser excluyentes o deben contraponerse, ¿no? Muy bien, entonces, todos ustedes ya tienen que ir pensando para hacer el ejercicio que estamos mencionando, ¿no? Eligen su problema, plantean un posible diseño, toda manera, a manera de ejercicio, todavía no tiene que ser escrito formalmente, ¿no? Pero sí tienen que ir pensando, ¿no? En todas esas escrituras para poder, como dije, buscar bibliografía. De repente ustedes eligen buscar un artículo que tenga que ver para el marco teórico de un estudio, otro que sea un antecedente del estudio y otro que quiera de repente plantear una alternativa o adelantar un estudio semejante a lo que ustedes quieren realizar, o que puede ser aquel que tenga el diseño que se les ocurre desarrollar. Tendrían 3 estudios que les van a servir para diversas etapas de un protocolo, ¿no? Porque como les decía, una bibliografía puede ser bajo nivel de evidencia, quién sabe, pero les sirve para plantear el marco teórico en base a conocimientos ya estandarizados, ¿no? No por eso es mala, depende para qué la quieran usar, ¿no? Y entonces también tienen ustedes que justificar por qué quieren hacer un estudio X, que de nuevo va a aportar. O sea, no se trata solo de que, ya, me encuentro un par de artículos y voy y los presento. No, quisiéramos que se acostumbren a que si van a realizar una actividad de ese tipo de búsqueda bibliográfica, sea planificada, sea orientada a algún resultado en particular que quieren obtener. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios se van a obtener? ¿Qué perjuicios van a tener si es que no realizan la investigación de la misma forma?
Chicos, denme un minutito, me está llamando el doctor Segura, por favor. Ya, chicos, disculpen, el doctor Segura me estaba llamando por un detallito del curso. En fin, entonces decíamos que ustedes tienen que desarrollar la búsqueda de la información, ¿no? Justificando el por qué, para qué se va a servir el estudio, qué beneficios se obtiene de desarrollarlo. Y también, ¿no? No solamente para qué me va a servir, sino también qué de malo va a ocurrir si no lo hago, ¿no? A una vez un maestro, un profesor me decía eso, ¿no? Ya, y si no lo haces, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber una tragedia si no haces el estudio, ¿no? Claro, obviamente en forma de metáfora y para amenizar la tarde, pero en serio, tienes que ver si es que tu estudio sirve de algo, va a contribuir, como también si el dejar de hacerlo origina algún perjuicio, alguna oportunidad que se pueda perder si no lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hay que justificar a la hora de hacer al realizar sus estudios. ¿De acuerdo? Recuerden que para justificar el estudio que ustedes quieran hacer o quieran hipotéticamente plantear, deben decir cuál es la conveniencia, qué relevancia tiene, si hay implicación práctica para el manejo de pacientes o para prevenir un problema de salud, ¿no? Qué valor teórico tiene, ya sea qué nivel de evidencia esperan lograr para un artículo, ¿no? Qué utilidad metodológica en cuanto a contribuir. Hay de repente estudios previos que tienen un diseño de menor complejidad, entonces ahora le estoy aumentando el nivel de complejidad, ¿no? Si cumplen con los aspectos éticos y obviamente si el estudio es o no viable de ejecutarse, ¿no? Eso es sumamente importante, chicos. Entonces, por eso les decía, no porque diga voy a presentar artículos de un tema X, ¿no? No me interesa si se hace o no, ¿no? Como les dije, no es obligatorio que ejecuten el protocolo, que elaboren, pero planteen la idea como que pueda hacerse. Es más, repito, a algunos de ustedes les puede servir lo que trabajen como idea de tesis, si es que les parece conveniente, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que sustentar todo eso. Pero como dije, para todo esto hay que buscar bibliografía. Para todos estos criterios, todos estos pasos que tenemos que desarrollar, tenemos que buscar bibliografía, no basta solamente confiar en nuestro propio criterio, sino hay que buscar experiencias previas, experiencias de otros investigadores que hayan ejecutado algo parecido a lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, para poder hacer esa búsqueda de información, de experiencias que nos permitan formular nuestro proyecto, nuestra pregunta, nuestros objetivos, ¿no? Y justificar lo que vamos a hacer, necesitamos buscar información, pues, lógicamente, ¿no es cierto? Porque sin información no hacemos nada, ¿no? Si solamente nos basamos en lo que yo creo, mi experiencia, lo que yo he revisado, probablemente no avancemos mucho. Entonces, para eso está la primera parte de búsqueda de información en base a las revisiones de base de datos y de revistas indexadas. Entonces uno dirá, ah, pero fácil, pues entro a internet, ¿no? Como es en la broma actual, internet que todo lo sabes, dime de qué se trata este tema, ¿no? Muy bien. ¿Toda la información está en internet? Claro que sí, hay un montón de información. Hay tanta información que hasta es excesiva, ¿no? Hay montones de páginas que nos permiten buscar datos eh, científicos y no científicos, ¿no?
obviamente, nosotros como personal de salud, ¿no? Nos interesa de preferencia información científica. Sin embargo, ustedes van a aprender en algún momento que en algunas áreas de la ciencia médica, inclusive, también se revisa la información que no es, digamos, científica, la información periodística, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace, supongamos, la vigilancia epidemiológica de un daño, se tiene que revisar también, por supuesto, las publicaciones de los periódicos, de los semanarios, la lectura como se dice amarilla, ¿no? Porque a veces hay datos que son importantes, que no son considerados una noticia porque los han confirmado, porque tienen una relevancia importante, pero de repente un semanario de chismes, entre comillas, ahí sí puede estar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy útil poder revisar diversa bibliografía. Entonces, Internet hay un montón de información, por supuesto que sí, montones, montones de ellos, de diversos tipos, ¿no? La información está a veces organizada, ¿no? En páginas web como esta, Web Pacientes, ¿no? Que el paciente que no tiene información básicamente tiene que, bueno, digitar lo que quiere averiguar y obtiene un resultado, ¿no? Lo llaman una universidad de los pacientes. Sin embargo, ¿no? Una cosa es la información que circula para un paciente que puede ser muy genérica, muy imprecisa, muy inespecífica en algunos casos, ¿no? Y otra es la bibliografía o la base de datos de bibliografía biomédica, científica, ¿no? Acá vemos ya, Biomed Central es, por ejemplo, una biblioteca para buscar ya evidencias científicas que no necesariamente le van a interesar a un paciente, ¿no? Si yo soy, digamos, un paciente asmático, pongo asma, ¿no? ¿Y qué cosa me busca? De repente actividades de campo, de rehabilitación, formas de prevenir, ¿no? Pero no necesariamente el manejo de las complicaciones, la farmacología, ¿no? Entonces, si ustedes buscan correctamente, van a encontrar los datos que necesitan, ¿no? Pero si por ejemplo, si alguien me dice, quiero buscar la eficacia de un fármaco X en manejo de asma bronquial, y me dice, no encontré nada, ¿dónde buscaste? Aquí en Web Paciente, doctor. Pues, obviamente, si buscan donde no corresponde, no lo van a encontrar, ¿no? Se van a qué sé yo, van a ustedes a una carnicería y piden un ceviche, lógicamente no se los van a dar, ¿verdad? Y lo mismo, van a una cevichería y piden un plato de arroz chaufa, no se lo van a dar. Hay que buscar las cosas donde corresponden. Y por eso es importante, ¿no? Por eso que a veces en algunos artículos, algunas páginas, hay opciones donde les preguntan, ¿usted es un paciente, es un estudiante, es un profesional de la salud? ¿No? Para poder saber el grado de complejidad de la información, ¿no? Recuerden que la pirámide de la información empieza con los estudios originales, ¿no? Los estudios que buscan evaluar de primera mano algunas variables. Luego están las revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica que buscan revisar, hacer un conglomerado de esa revisión y plantear guías o plantear criterios, ¿no? Para poder obtener alguna información, si es que el paciente no colabora, por ejemplo. Luego hay resúmenes estructurados de un artículo original, es decir, hay publicaciones que interpretan, revisan, analizan un artículo en particular porque es sumamente interesante, entonces ya hacen una lectura crítica, analizando los pros y los contras del diseño, los beneficios o perjuicios de la ejecución del estudio, ¿no? Luego se puede hacer resúmenes colectivos de varios estudios sobre un tema, una sumaria, y finalmente se utilizan los sistemas de ayuda para la toma de decisiones, y ahí están los buscadores. Los buscadores permiten encontrar rápidamente todos esos tipos de estudios, los originales, las guías, los resúmenes y las búsquedas sistemáticas, ¿no? Entonces, los buscadores son muy útiles porque nos permiten encontrar rápidamente diversos tipos de información. Imagínense que ustedes quisieran
recopilar datos, ¿no? Que no hay internet como hacíamos antiguamente. No había internet, entonces tenemos que ir a la biblioteca. Hoy voy a la biblioteca tal, mañana voy a la otra, pasado voy a la otra, y así en ese recorrido, como no siempre lográbamos realizar todo lo que queríamos en un par de horas que estamos en la biblioteca, a veces hay que ir 2, 3 veces. Imagínense una tesis sin tener internet, ¿no? Era meterse en la biblioteca y escarbar por todo lado. Los buscadores permiten abreviar esa información, ese proceso, ¿no? ¿Cómo buscar información? ¿O en qué consiste? Pues en obtener las referencias para resolver las preguntas planteadas para un proyecto de investigación o un problema clínico. Recuerden, nosotros hacemos método científico todos los días con cada paciente que tenemos que atender, ¿no? El paciente nos da datos con los cuales nosotros construimos una pregunta. ¿Cuál será su diagnóstico? Y planteamos hipótesis. Ah, debe ser esto, debe ser esto, debe ser aquello, en base a lo que nos da el paciente, ¿no? Luego interrogamos, ampliamos, buscamos más información, examinamos al paciente, hacemos exámenes auxiliares, que de tal manera que recopilamos más información que nos permite tener una idea aproximada de cuál es el problema y poder resolver las preguntas iniciales. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Qué complicaciones presenta? ¿En qué estadio se encuentra? Etcétera, ¿no? Entonces ya eh, ejecutamos un método científico para resolver un caso clínico, ¿no? Hay diversas fuentes, ¿no? La información debe responder a la pregunta que ya hemos dicho y cumplir con el nivel de evidencia necesario según la complejidad del problema, como les decía. Si ustedes buscan, hacen un artículo sobre un tema X, tuberculosis, por ejemplo, y encuentra un artículo que está publicado, qué sé yo, 50 años, donde describe, por ejemplo, la técnica, la implementación de la correlación de Sinn-Nielsen, por ejemplo, que ahora sabemos pues que es fundamental, ¿no? Es la prueba principal para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces ese documento, que fue de cuando se estandarizó hace 50 años, no por antiguo deja de ser útil de ninguna manera. Puede servir como un documento histórico que representa, ¿no? Que representa este, la evolución de un problema a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente un artículo antiguo es malo, ¿sí? Es un criterio que a veces se maneja de manera incorrecta. Dicen, no, sea menos, no menos de 5 años. Está bien, pero depende para qué lo va a usar, ¿no? Si es obviamente para usar el sustento de una terapia, bueno, pues tiene que ser reciente, ¿no? Pero si hay esquemas de diagnóstico, tratamiento, procedimientos que son vigentes en la actualidad, pues entonces bienvenido, ¿no? Yo recuerdo mucho, alguna vez me consultó una ahora licenciada en enfermería, ¿no? Sobre un proceso que ellos le llaman de atención de enfermería, ¿cómo se llama? El abordaje, no sé, fue el nombre ahorita, ¿no? Pero que está basado en una metodología propuesta por una enfermera, si mal no recuerdo, alrededor de en los finales de 1800, ¿no? O sea, era un esquema de trabajo realmente antiguo, ¿de acuerdo? ¿No? Sin embargo, no por eso estaba caduco, no, al contrario, lo que se había hecho era básicamente actualizar con diversos aspectos, se le había añadido a unos datos de la tecnología disponible, pero al principio era el mismo, ¿no? Como lo que hacemos ahora, el método científico está planteado hace montones de años. Lo que hacemos es darle formas, nombres, ¿no? Como dijimos la pasada, la medicina basada en evidencias es como le llama el marqueteo del método científico. Siempre hemos hecho eso, siempre hemos buscado la evidencia. Ahora ya somos más digamos, exigentes en cuanto a darle un puntaje, ¿no? Muchas de las patologías que manejamos actualmente, siempre recuerdo, ¿no? A veces, por ejemplo, cetoacidosis, o una patología X, ¿no? Los pacientes siempre se preocupan, que la guía dice tal, que tiene criterio de esto, y le dan puntaje de tanto, puntaje del otro, entonces
me acuerdo que digo, está bien, las guías, los puntajes, los listas de chequeo, los scores, como le llaman, está bien, no digo que no sirvan, por el contrario, nos ayudan a homogeneizar nuestro manejo, ¿no? Pero no debes perder de vista el criterio clínico. Es decir, tiene un paciente diabético que no orina bien, que tiene, qué sé yo, cambio de color en la orina, que está edematizado, que tiene de repente melena, que tiene varias cosas, entonces no debo ser un brujo para decir este señor tiene un problema serio, una diabetes descompensada eh, con complicaciones crónicas, ¿no? Entonces, bueno, luego nos chequeamos y vemos los puntajes y coincidimos, ¿no? Es perfecto, ¿no? O sea, las listas de chequeo, los puntajes, nos ayudan a uniformizar las cosas para darles un carácter más objetivo, ¿no? Pero siempre el criterio clínico es subjetivo, parte. Y si coinciden, enhorabuena, ¿de acuerdo? Entonces, cuando falla el criterio subjetivo, ahí funciona el objetivo de los puntajes. ¿Bien? Entonces, se usan diversas fuentes, ¿no es cierto? Como es fácil de obtener, rápido, se prefiere Internet, pero hay que tener cuidado con lo que circula por la red, ¿de acuerdo? No porque esté en Internet un dato necesariamente es bueno, correcto, confiable, útil, científico, no, ¿de acuerdo? Ustedes han podido ver en Internet, ¿no? Seguramente lo han visto en algún momento, hace unos pocos días, una persona, en Facebook, si no me equivoco, escribía que bueno, era una recomendación, ¿ah? Una recomendación. Amigo, no tengas miedo, olvídate de los hospitales, de los médicos, que todos nos están engañando y te sacan plata. Algo así más o menos decía. Cuando tengas COVID, ¿qué vas a hacer? ¿No? Te metes en tu casa, tomas agüita de no sé qué infusión X, tomas tu ivermectina, ¿cómo dijo? Ivermectina, te aplicas una ampolla de ceftriaxona, tomas acitromicina, tomas warfarina, tomas dexametasona, si no me equivoco, no, te aplicas dexametasona, tantas ampollas diarias, ¿qué más era? ¿Qué más era? O sea, doble integración, aspirina y clopidogrel, no sé, no había sacado eso, ¿ya? Y que toman el agüita de cuantito, ¿no? La infusión de esto, una, un conglomerado de recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas. Pero, ¿basado en qué? En que yo lo hice y me fue muy bien, ¿no? Ese es su sustento. Como a una persona le fue muy bien, entonces yo lo hago. Y no solamente lo hago, lo divulgo, lo difundo, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Un amigo, un colega, por ejemplo, a manera de broma, ¿no? Cuando se discutía sobre la ivermectina, ¿no? Decía, a mí me dio COVID, ¿no? El colega, ¿no? Repito, fue un sarcasmo en realidad, ¿no? A mí me dio COVID y ¿qué cosa hice? Me metí a mi casa, me tomé todos los días mi vaso de Inca Kola, ¿no? Disculpen la propaganda, pero así decía, mi vaso de Inca Kola, y me puse a ver, ¿cómo se llama esto? Varias series me puse a ver todos los capítulos de un par de series de Netflix, ¿no? Disculpen la plataforma esta de televisión, disculpen que no es propaganda gratuita, ¿no? Pero así decía más o menos. Se tomaba su gaseosa y veía su portal de, de películas y de series, ¿no? Y decía, me he visto las, creo, 5 temporadas de tal serie y me fue muy bien. Moraleja, todos los enfermos con COVID tienen que tomar esa bebida y ver esa serie, ¿de acuerdo? Y si no tienes ese portal de películas, pues instálalo, ¿no? Seguramente te estarán sonriendo y es que efectivamente ese es el objetivo, ¿no? Plantear una cosa absurda, que no porque a mí me sirvió, le va a servir a todos, o no porque a mí me sirvió, entre comillas, porque yo creo que me sirvió, entonces realmente es útil, ¿no? Por eso, no porque esté en Internet, es algo bueno, es algo confiable. En Internet, más bien, vemos ahora muchísimas cosas que no corresponden. Doctor,
Sí, ¿Y adelante. por qué el MINSA sí, por así decirlo, apoya en lo que es el uso de ivermectina? A ver, es que como habrás visto en la última bibliografía, bueno, no es el tema de discusión, pero solo para mencionarlo. Las últimas evidencias que ha habido al respecto es que puede servir cuando hay síntomas iniciales y cuando hay personas que tienen algún factor de riesgo. No como preventivo, como mucha gente lo vende y lo recomienda. No que con eso tomándote todas las semanas o cada 3 semanas, cuando te previenes, porque eso no existe. O sea, esa afirmación es la que no vale. En algún momento se recomendó usar ivermectina. ¿Por qué? Porque los primeros estudios parecían alentarlo, ¿no? Y en el hospital se preparó un lote grande de ivermectina para tener a disposición porque había por lo menos sospecha de que servía. ¿De acuerdo? Luego se vio con el paso del tiempo que la evidencia no era contundente al respecto, ¿no? Entonces, por eso, eh, a una vez preguntábamos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento del COVID? Lo sabremos de acá a un par de años, ¿no? Porque dentro de un par de años, cuando la pandemia, Dios mediante, se termine o se controle, que no termine, pero se controle, ya cuando haya vacunaciones y todo lo demás, y ya se pueda revisar retrospectivamente todo lo que se hizo, ya podremos saber claramente qué funcionó y qué no funcionó y hasta cuándo, ¿no? Estamos todavía en el proceso de elaboración de la información. Entonces, difícilmente alguien va a poder decir ahora tal o cual cosa es totalmente válida, totalmente ¿qué digo? Sustentable, evidenciable y tal cosa. No. Como decía, la hermetina en algún momento parecía funcionar y yo soy de los que he visto, ¿no? Que aparentemente no tomaban y les parecía que les funcionaba, ¿no? Parecía que servía. Entonces, ¿cuándo se dé el corte? Porque también hemos visto personas que están en UCI, en ventilación mecánica y que tomaron ivermectina. Entonces, aparentemente el punto de corte se da cuando se inician síntomas. Ahí puede tener alguna mejoría, alguna ayuda, podría servir. Es decir, estamos hablando de un periodo de 24, 48 horas en el cual podría, otra vez, condicional, modificar de alguna forma la evolución. No significa que cambie el pronóstico, no significa que cura la enfermedad de ninguna manera, pero existe la posibilidad de usarlo. Un colega me decía, hermano, mi padre está enfermo. Si me dicen que con caldo de choros va a mejorarse, pues le doy caldo de choros, ¿no? Aunque la evidencia no lo diga, pero, perdón, o sea, si me dices que algo puede salvarle la vida a mi padre, pues lo voy a hacer, ¿no? Aunque en el fondo, siendo médico, haya leído un montón de veces que no tiene una utilidad. Bueno, me juego esa posibilidad. Ese podría, para muchas personas es una esperanza, ¿no? Yo le digo, mire, no va a cambiar, pero igual más no le hago, ¿no? Entonces, obviamente, si lo difundimos de esa manera, promovemos la automedicación como lastimosamente algunos colegas han hecho, ¿no? Pero el tema está que no porque esté difundiéndose en Internet, en las redes, sea conveniente, ¿no? Ahora, como dije, el desarrollo de la información respecto a COVID, si es que sobre eso va tu pregunta, está en proceso, ¿no? Aún no termina la pandemia, aún no sabemos qué es tajantemente correcto, adecuado y que funciona, ¿no? Si de aquí al próximo año sale alguna evidencia que la ivermectina sí hubiera ayudado, pues seguramente van a salir un montón de detractores a decir, ya ve, yo decía que sí, y van a ser unos delincuentes los que dijeron que no. Y si fuera al contrario, de acá a un año sale que la ivermectina no tiene ningún uso, lo mismo, van a salir los que decían no se usa, ya ve, yo les dije, y los que dicen que sí, ahora son unos delincuentes. Entonces, por eso, la información está en desarrollo. Entonces, ahora, mucho de lo que hablemos sobre COVID puede ser contundente hasta cierto punto y después dejar de serlo, ¿no? Entonces, el mejor momento de evaluar la información es cuando el problema esté, si no extinto, por lo menos controlado, ¿no? Entonces, por eso que hay mucho cambio, ¿no? Ustedes recuerdan
que ha habido a lo largo de estos meses muchas variaciones en cuanto al manejo. Se han probado antivirales, se han probado anticoagulantes, se han probado diversas cosas para tratar de minimizar en lo posible la evolución, ¿no? Sin embargo, ya lo vemos, ¿no? Hay un colega que trabaja en la UCI del Hospital Rebagliati, y nos contaba que obviamente todavía no se publicó, pero en pocas palabras, ¿no? Decía, mira, aquel que requiere ventilación mecánica, lo metemos en ventilación mecánica, lo hidratamos, lo sedamos para que esté tranquilo, le damos una alimentación balanceada, adecuada, ¿no? Y compensamos lo que hay que compensar, ¿no? ¿Qué sé yo? Tiene hipoglicemia, insulina, tiene edemas diuréticos, o sea, manejar las coyunturas que se van dando. Pero después, acitromicina, corticoides, ivermectina, nada, no. Salvo que haya una comisión que justifique un manejo en particular, lo estaban haciendo. O sea, como decía, obviamente en una metáfora exagerando, o sea, lo metes a máquina y le das agüita, algo así, ¿no? Y bueno, baja la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha información que está en proceso y obviamente en algún momento ellos, supongo, van a publicar sus resultados, ¿no? Para ver cómo les ha ido, ¿no? Yo entiendo que les va bastante bien. Entonces, hemos visto gente, como digo, que solamente con agua y paracetamol la han pasado tranquilos. O han tenido molestias, pero han ido mejorando un poco, no porque hay un montón de medicamentos van a servir. Entonces, para redondear la idea, ¿no? La conclusión es, no porque esté en internet, en la televisión, en la radio, en los medios, es algo que sea bueno, que sea recomendable o que sea la última palabra de ninguna. Ahora más que nunca en medicina sabemos que no existen últimas palabras, ¿no? Creo que yo siempre alguna vez les he comentado, cuando yo hice mi internado, hace algunos añitos, ¿no? Cuando yo hice mi internado, la ceftriaxona era literalmente objeto de culto, ¿no? Sabíamos que existía, ¿no? Por la publicidad, pero créame, yo vi un frasco de ceftriaxona cuando hice mi internado. Antes nunca lo había visto. ¿Y por qué? Porque tuve un paciente delicado, grave, y bueno, se tuvo que solicitar que el hospital adquiriese esa ceftriaxona para este niño, porque en esa época era como la tabla de salvación. Era lo ultimito que podías usar. Si no sirve, ya, listo, se muere, ¿no? Entonces era lo último que teníamos. Sin embargo, cuando terminé mi carrera, estuve haciendo varias actividades, dejé el trabajo asistencial casi 10 años. Al 10.º año volvía al trabajo asistencial. Ya había estado haciendo docencia, investigación, varias cosas de laboratorio, alejado de la parte asistencial. Recuerdo mi primer día de residente, 10 años después, como le dije, me horroricé que medio mundo recetaba ceftriaxona. No les exagero, como dice, me chocó, ¿no? Me impresionó ceftriaxona. ¿Y por qué? ¿No? Porque yo tenía aún el concepto de que era objeto de culto, ¿no? Luego, obviamente, al toque me puse a ver las guías y veo, pues, caracho, cómo cambió el tiempo, ¿no? Ahora más bien se piensa que todo se cura con ceftriaxona y no es así, no se usa ya de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, la ciencia avanza. Entonces, lo que vemos publicado no necesariamente va a ser útil o va a ser lo último continuamente. Entonces, a ver, creo que me moré un poquito en este tema, pero más o menos eso va el sentido. No porque esté en las redes o en los medios es bueno. Me acuerdo, mucha discusión. Es más, había lastimosamente colegas que tienen acceso a los medios de comunicación que hablan diversas cosas que ahora podrían hasta merecer un cuestionamiento, ¿no? En fin, eso es tema de otro asunto. Entonces, los buscadores no son portales conectados a servidores web para visualizar las bases de datos de información, textos, sonidos, imágenes, ¿no? Y tienen diversos acceso a información en páginas indexadas, ¿no? La indexación significa que una página o una revista, por ejemplo, o un documento, ¿no? Puede estar conectado a un buscador, ¿no? Eso es que se ha indexado, ¿no? Lo más frecuente es Google, de lejos. Un tiempo fue Yahoo. Hace algunos años usábamos Altavista. Algunas veces he visto usar todavía Altavista, que era otro buscador también. Los metabuscadores ya son sistemas que localizan
información de varios buscadores, ¿no? Y combina varias páginas, ¿no? O sea, mejor dicho, búsqueda sobre buscadores, ¿no? Es preferible utilizar buscadores de literatura científica. Alguna vez un grupo me decía, doctor, vamos a buscar tal tema, ya, pero no encontramos información. ¿Y qué han buscado? En Google. Así que frente a ellos, como tenemos la computadora cerca, abrimos PubMed. A ver, ¿qué tal de? Listo. Salen como 10 referencias. Ninguna de ellas la tenían ellos. Entonces, no, no van a ponerse a buscar bibliografía médica, científica en Google, pues, chicos, ¿no? Claro, es el punto de partida, claro que no digo que no lo haga, pueden partir de allí, pero no me digan no hay sin haber revisado también buscadores de literatura científica. Hay diversos, ¿no? Diversos navegadores, ¿no? Diversos operadores. ¿Cuáles son estos buscadores científicos? PubMed, yo siempre prefiero usar primero PubMed, ¿no? Alguna vez cuando estuve en Norteamérica un amigo me decía, pues PubMed es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? Un edificio espectacular. No sé si, bueno, los que son de Lima, conocen la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Aún no conoce la Biblioteca Nacional? Tanto la que está en el centro de Lima como la que está en San Borja. Bueno, si no la conocen, oiga, el Museo de la Nación. El Museo de la Nación que es un tremendo edificio, ¿no es cierto? Tiene un montón de salas, es todo casi, ocupa casi toda una cuadra, ¿verdad? Algo así es la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿no? Como decía mi amigo, le digo, ¿qué tan grande es eso? Me dijo, mira, si tu artículo que estás buscando tiene alguna palabra en inglés, tiene que estar ahí. Y si no está, pues no existe entonces. Así de simple, ¿no? Y tenía razón. Encontrar bibliografía, pues, de todo el país, perdón, de todo el mundo, ¿no? En diversos idiomas. Pero si tenía un resumen en inglés, estaba ahí. Yo siempre busco primero PubMed, ¿no? Obviamente con las contingencias que veremos en la continuación de que preferencia escribir en inglés, ¿no? Si ustedes escriben algo en castellano en PubMed, se corren el riesgo de no encontrarlo por básicamente el tema del idioma, no porque no exista, no porque no está, quizás las palabras claves no sean ninguna en español. Si quieren buscar en español, usan Lilas, la Biblioteca de Ciencia de la Salud de Latinoamérica, Cielo, que busca en español, en portugués, ¿no? Principalmente en inglés también, pero sobre todo español y portugués. Y hay otras más que alguna vez creo haberlos utilizado, pero sí les he visto en internet, ¿no? Hyping Research, HiSeq, Academia alguna vez lo busqué, Science Research, Redalit, Dialnet, etc. Hay montones de buscadores de información científica. Todos pueden ser útiles, pero lo importante es que cuando ustedes busquen información, combinen, ¿no? No hay uno solo que tenga todo. Es mejor utilizar diversos, tanto porque les permite identificar, como porque algunos tienen la posibilidad de descargar información, ¿no? Claro, muchos tienen acceso restringido que tienen que suscribirse y pagar. ¿Comprar un artículo? Sí, pero cuantos más buscan, más posibilidades hay de encontrar algunos que se han descargado, ¿no? Algunos me hablaron de un aplicativo que, digamos, libera, ¿no? Aquellos artículos que tienen acceso restringido con pago, ¿no? Un poco como que piratea, ¿no? Bueno, esos son algunos de los buscadores que tenemos que usar, PubMed, Cielo, etcétera, ¿no? Recordar las terminaciones que tienen las páginas web para poder saber dónde buscarlas, ¿no? Cuando son de educación, cuando son fuentes gubernamentales, cuando son comerciales, instituciones con fines de lucro, organizaciones de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversas terminaciones de las páginas web que les permiten tener una idea de qué se trata, ¿no? Obviamente, si vamos a ser trabajadores de salud, podríamos buscar aquellas que terminen con SLD, organizaciones de la salud, ¿no? O instituciones gubernamentales. Y si quieren ustedes encontrar algún artículo o alguna publicación que tenga que ver con el Ministerio de Salud, con el Estado peruano, por ejemplo, usan la terminación gov.pe, ¿no? Es decir, las letritas que aparecen en los portales permiten tener una idea de la institución, el rubro o el tipo de información que vamos a encontrar, ¿no?
Ventajas de usar Internet. Son fáciles de usar. ¿Quién de ustedes no sabe usar una computadora? Como decía un profesor, ahora los chicos creo que ven Internet desde que están en la barriga de la mamá, ¿no? No es raro ver niños, bebés, que están jugando con un teléfono, por ejemplo, ¿no? Que tienen contacto con la tecnología desde muy, muy pequeño. A muchos de ustedes quizás les sea difícil imaginar siquiera el mundo sin celulares, imaginar el mundo sin internet. Mi hija sí me pregunta, ¿y cómo hacían? Me dice, ¿cómo hacían para entretenerse? Me dice, bueno, había muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Poco a poco la tecnología nos va invadiendo, ¿no? Pero en fin, ¿ya? Es simple el acceso, ¿no? A partir de diversos equipos se puede uno ingresar. Antes era de empezar una computadora, luego fue una laptop, luego una tableta, ahora los teléfonos, y ahora van dejando, inclusive van dejando de caducos algunos, y conforme avanza la tecnología van centralizando todo en un teléfono, lo cosa que para mí es una exageración también porque cada cosa debe tener su fin, ¿no? En fin, los archivos multimedia, que son páginas web con sonidos, con videos, que nos permite ver no solamente información, sino instruirnos, entrenarnos en algún procedimiento, ¿no? Son muy útiles, ¿no? Pueden ustedes, si nunca han visto hacer, qué sé yo, una artrocentesis, buscan y ven cómo es el procedimiento de artrocentesis. Aunque nunca hayan estado en una práctica presencial al respecto, ¿no? El mundo en sí es una biblioteca, porque hay revistas de investigación que son editadas y se actualizan a veces en tiempo real, ¿no? Recuerdo cuando les contaba que estuve en Norteamérica, no había internet, o era muy limitado, básicamente diría correo electrónico. Había correo electrónico, sí, pero no estaba tan desarrollada la red como ahora. Entonces era difícil obtener, por ejemplo, bibliografía actualizada. Yo me acuerdo, un amigo me encargó, ¿no? Mi amigo si vas a estar allá a ver si me consigues estos artículos, ¿no? Que los llevo buscando hace ya como 3 meses, no encuentro, ¿no? Y fue impresionante cuando iba a la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿no? Que, por ejemplo, por decir un título, era 20 de noviembre del año, tal. Muy bien. Te voy a la biblioteca y comienzo a ver los artículos, las revistas, y me sorprendí cuando veía fecha de impresión. Era el 20, ¿no? Era el día 20 que estaba ahí. Fecha de impresión, por decir, 17 de noviembre. Tenía 2, 3 días de publicada esa revista, estaba frente a mí. Mientras que para nosotros en esas épocas teníamos suerte si veíamos una revista que tuviera menos de 3 meses de publicado. Entonces, el hecho de que estén ahora en la web es fácil de acceder a ellas de manera actualizada, ¿no? El trabajo físico se reduce, ¿no? Por ende hay más sedentarismo. Antes teníamos que ir a la biblioteca, recorrer diversos lugares, perdíamos tiempo, caminábamos. Ahora toda la información está en su teléfono, en sus manos, literalmente, ¿no? La velocidad nos permite reducir el tiempo de búsqueda, ¿no? Como dije, alguna vez unos alumnos me dijeron, no hay información, estamos buscando hace varios días. A ver, dame. En el teléfono. Miren, acá tengo 10 artículos, ¿no? Respecto a lo que estaban buscando. El tema es que buscan solamente Google, ¿no? Entonces, a buscar solamente en Google una página que tiene un montón de información, pero muy dispersa, es más difícil de encontrar información válida. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? El alcance, ¿no? Que poco a poco va mejorando, pero aún hay lugares en los cuales no hay señal, ¿no? Haya pasado aquí mismo donde vivo, en la campiña, donde vamos a veces a pasear, no hay señal, o la señal es mala, se cuelgan los archivos, ¿no? Algunos compañeros suyos que viven en otros países también, a veces me escribían, doctor, estoy en tal sitio y no tengo señal, ¿no? Entonces, ese es un pequeño detalle que hay que siempre considerar. Lo que decíamos hace un rato, que la calidad de información del Internet puede ser dudosa, pueden ser puntos de vista de una persona que escribe una página, un blog, como le llaman, ¿no? Al haber tanta información se satura, ¿no? Uno se llena de tantas referencias, a veces uno busca algo en internet y le salen 10.000 referencias.
va a quedar corto el tiempo para poder revisar todo eso, ¿no? Es fácil que haya una pésima práctica de copiar y pegar, que cada vez, discúlpenme chicos, con todo respeto, cada vez es más frecuente, ¿no? Ah, mire, esto está bonito, copio y lo pego. Y me olvido de citar que un texto de autoría de otra persona, ¿no? Lo pongo como si fuera mío. Eso es una práctica deplorable que tenemos que cambiar, tenemos que evitar, que erradicar, ¿no? Y discúlpeme que insiste en el tema del plagio. ¿Por qué? Porque yo tuve una mala experiencia con otro grupo de estudiantes, también de la Universidad Unión, a mucho pesar mío, que intentaron aparentemente pasarse de listos y plagiaron un examen virtual, ¿no? Entonces, yo siempre me vanagloriaba con mis compañeros, mis amigos, que hacen de otras universidades, que aquí nunca había visto eso, ¿no? Bueno, ya lo vi, pues. Alguien puso un correo electrónico falso, también no falso, pero de una estudiante de otra escuela, de otra sede, de otra facultad, ingresó al examen virtual, lo contestó hacia la carrera, cosa que descargó la clave e hizo el intento de, supongo yo, de aprobarlo, pues, ¿no? Seriamente no nos damos rápido. Un examen que estaba calculado para, con suerte, 45 minutos, a los 10 minutos estaban terminando. Pero es extraño. Y cuando ve el nombre, veo en la lista, no estaba. Cuando pregunté quién es, no es el alumno. Ya lastimosamente hemos visto el intento del plagio. En este caso, en un examen en un estudiante de la Unión, ¿no? Ya le encargué a la escuela que vea si logra identificar de quién se trata, ¿no? Pero ya ocurre. Entonces, ese es el problema de tener internet. Podemos hacer cosas rápidamente que pueden engañar a otros y sobre todo engañarnos a nosotros mismos. A veces también hay desvíos en el tema, ¿no? Ustedes han estado encontrando alguna bibliografía interesante, lo revisan y por ahí encuentran un hipervínculo. Es decir, si quieres saber algo más, busca esto. Mira que ocurre tal información, busca aquí. Entonces, podemos caer fácilmente en ese hipervínculo que nos lleva a otra cosa que puede tener una relación con lo que buscamos quizás, pero no con el tema central. Entonces, a veces nos vamos a otros sitios desviando nuestra atención y perdemos el hilo de lo que estamos buscando. ¿Qué recomendaciones para usar Internet? Identificar los conceptos importantes, identificar las palabras clave, es decir, hay un buscadores de palabras claves. También en Cielo, por ejemplo, se puede escribir cuáles son las palabras clave para tal, ¿no? Entonces, y cómo se formulan las palabras. Buscar sinónimos o términos relacionados con los contextos de la investigación que ustedes quieren hacer o con artículos que se han publicado previamente. Ingresarlas con minúsculas, con mayúsculas y combinarlas para ver con cuál podemos encontrar mejor, ¿no? Es importante saber de que puede haber buscado criterios de búsqueda con palabras en español, palabras en inglés, ¿no? Si ustedes ingresan los dos idiomas, por lo menos mejoran su ubicación de datos, ¿no? En portugués también, por supuesto, porque también encontramos mucha información importante en portugués y en otros idiomas, ¿no? Deben planificar su búsqueda. No basta sentarse en Google, pongo a ver qué sale. No. Voy a buscar primero mi base de datos para antecedentes, para marco teórico, luego para terapéutica, para esto, para lo otro. Entonces voy planificando qué voy a buscar, ¿no? No siempre lo hacemos, pero a veces buscamos un montón de cosas, entonces hay que, en todo caso, lo que van ustedes obteniendo lo van clasificando, ¿no? Mira, esto es historia, esto es diagnóstico, esto es terapia, estos son secuelas, esto es medicina física, etc. Van clasificando de qué se trata, ¿no? Y así como van realizando una búsqueda con buscadores, anoten los resultados interesantes. Si por ahí hay una página que les brinda una información que puede ser de utilidad para ese tema o para otros, ¿no? Entonces combinen y anoten, ¿no? De repente ustedes encuentran un dato que a ustedes no les sirve, pero sí de repente a un compañero de estudio que está haciendo otro proyecto, entonces le pasa la voz, ¿no? Miren, encontré esto que te puede servir, a ver, ¿no? Pues también es una manera de agilizar el trabajo en equipo, agilizar el trabajo para otros, ¿no? Otro problema que tenemos a veces es que hay demasiados aciertos, ¿no?
¿no? Demasiados hallazgos, para eso utilizar las palabras clave. Se puede encontrar poco o ningún acierto. De pronto, usted busca un tema que es supuestamente muy conocido, no hay hallazgos para eso, no hay resultados. Entonces hay que revisar si es que han escrito correctamente, si hay un sinónimo de lo que ustedes han registrado, si coincide con las palabras clave, ¿no? O de repente el buscador que están usando no necesariamente es el mejor para eso, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pueden ustedes encontrar información irrelevante dentro de la maraña de datos. Puede ser puede haber artículos que parezcan buenos, ¿no? Pero si lo leen con cuidado, por ejemplo, no son una revista indexada o el autor no necesariamente sabe que tiene filiación o experiencia, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces he visto que hay quienes difunden enlaces como las páginas personales o blogs, ¿no? Como si fueran evidencias de última mano, y no es así, ¿no? A veces una persona escribe sus opiniones, su punto de vista, pero como está en internet uno lo toman, mira, entonces debe ser útil, ¿no? Entonces, el poblador no entrenado en estas cosas puede dejarse llevar, porque mira, en internet debe servir, pues, ¿no? Debe ser bueno, ¿no? Y no necesariamente es así. Recuerden que hay portales web, ¿no? De un tipo que son básicamente de un webmaster, una persona que controla eso y que ve de qué se trata, como hay otros portales web que tienen diversos usuarios que contribuyen, que brindan aportes, una forma de recopilación de opiniones para poder difundirlos y que además recibe una retroalimentación de parte de los usuarios, mientras que en el primer caso no. Alguien escribe algo o los demás solamente lo leen, ¿no? sin como dije, una retroalimentación al respecto, ¿no? Un pequeño ejercicio para buscar, por ejemplo, ¿no? Datos sobre meningitis tuberculosa, ¿no? En distintos educadores, vamos a comparar la calidad de la información. Vamos a dar algunas palabras clave y vamos a ver de interés para revisarlo después, ¿no? De repente ustedes ya lo han hecho, ¿no? Pero solamente para, para ejercitarnos. Por ejemplo, entré a esta página de New England Journal of Medicine, ¿no? Para buscar, por ejemplo, temas sobre tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hice? ¿No? Puse aquí para buscar meningitis tuberculosa y me salen diversos artículos. Me salieron, miren, 5.517 artículos cuando puse meningitis tuberculosa, ¿no? Solicité artículos y me fueron artículos originales, revisiones, editoriales, originales, ¿no? Cuando, como le dije, puse meningitis tuberculosa, me salieron más de 5.000 resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, terapia intensiva en adultos, conceptos actuales, tratamiento, quimioterapia, etcétera, ¿no? Pero ven ustedes, artículo original, revisión, editorial original. Entonces, por ejemplo, yo quería ver una revisión, ¿no? Entonces, me pareció interesante ver este de Current Concept Tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hice? Me puse a buscar esto. Algunos artículos tienen este limitante, que si ustedes quieren obtenerlo, tienen que, Current Concept, si ustedes quieren obtenerlo, tienen que pagar. Piña, pues no pude ser, entonces Doctor, tienen que pagar. Sí, adelante. doctor, disculpe, la vibración de su celular impide un poco que lo Ya. escuchemos. Disculpen, me están llamando. Un ratito. Denme un minuto para resolver eso. Está No se bien, doctor. preocupen.
Ya, chicos, disculpen la interrupción. Mi hija me estaba llamando desesperada. Se olvidó que tengo clase. Perdonen, perdonen, por favor. Bueno, entonces, les comentaba eso, ¿no? A veces encontramos dificultades para poder conseguir un artículo, ¿no? Entonces, hacía la misma búsqueda, pero en Google ahora, ¿no? En Google también ponía meningitis tuberculosa, me salían también montones de cosas. A diferencia del portal de New England, ¿no? Aquí salen diversos títulos, pero no necesariamente sabemos de qué se trata, ¿no? A veces nos dice de que alguna información, pero no necesariamente sabemos cuál es el contenido. Entonces tenemos que abrir uno por uno para analizarlo. Esa es la ventaja de utilizar un buscador especializado como una revista indexada o de usar un buscador genérico como es el Google, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, a ver. Entonces, pero si le añado a meningitis tuberculosa, le pongo la terminación PDF, entonces me va a ubicar básicamente artículos en formato PDF, ¿no? Diagnóstico de meningitis, meningitis tuberculosa, fisiopatología, ya nos va reduciendo un poco la búsqueda porque entonces en el formato anterior nos lanzaba todo lo que encontraba sobre meningitis tuberculosa. Aquí ya por lo menos estamos tratando de especificar que sean eh, archivos en formato PDF, que generalmente es lo que utilizamos para buscar o para descargar artículos, ¿verdad? Artículos publicados, ¿no? Si podemos buscarlos que sean a partir de algún portal específico, ¿no? Si ponemos cielo, casi nos estamos asegurando de que van a ser artículos de descarga libre, ¿no? Recuerden ustedes, muchos portales web internacionales tienen un grupo de sus publicaciones que son libres y un grupo que son ¿cómo se llama? Para comprarse, ¿no? Bueno, hay que pagar el derecho. Cielo tiene la mayoría de sus publicaciones de descarga gratuita, entonces si yo quiero buscar un tema, o ya sea por una cuestión de idioma, yo quiero que sean en español, o que sean hechos en Latinoamérica, o que sean de descarga gratuita, entonces le pongo y turculosa cielo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿ven? Cielo, 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 entonces puedo de repente de alguna forma ubicar más rápidamente lo que quiero, ¿no? Entonces de repente encontré, ¿dónde está? Ahí está acá, la primera, ¿no? Meningitis tuberculosa, claves para su diagnóstico y, ¿no? Que viene de la revista Infectología al Día, que es una publicación de Chile. Le hice clic aquí y aparece Infectología al Día, ¿no? La descripción que está aquí y en la cual, como muchas veces ocurre con Cielo, y los enlaces ahí, tenemos cómo descargar el artículo en español y aquí está. Entonces, si ustedes quieren tener artículos completos, a texto completo, entonces van haciendo esas herramientas para búsqueda, ¿no? Buscan en páginas o en portales que ya sabemos que tienen eh, artículos de acceso libre, ¿no? O en el idioma que ustedes gusten. Aún hay estudiantes que tienen problemas con leer inglés, por ejemplo, ¿no? Cosa que deberían tratar de resolver realmente, pero lógicamente depende de muchas condiciones. Entonces, puede fácilmente poder obtener esto, ¿no? Hacemos la búsqueda en otros portales en cielo, ¿no? Y lo podemos encontrar, ¿no? Entonces así, por ejemplo, encontramos este artículo que nos pareció interesante en PubMed, la meningitis tuberculosa en este PubMed, porque una de las ventajas que tiene PubMed, además de decirnos brevemente de qué se trata, ¿no? Nos pone, por ejemplo, aquí dice que el artículo es de acceso libre, Free PMS Article, ¿no? Nos dice si hay artículos similares, entonces le ponemos que es free, muy bien, acá entramos entonces, aquí vemos otros diversos, free, algunos son solamente el texto, otros son el PDF, ¿no? Que nos permite poder encontrarlos. Entonces el primero que señalamos, vean ustedes, el PMS Full Text Free. Ustedes hacen clic aquí, ¡pop! ¿Ya? Y ya tenemos el artículo, ¿no? Podemos descargarlo con el PDF que está acá y lo mismo, ¿no? Entonces ustedes pueden ir buscando y descargando el artículo. No basta, a veces algunos usan solamente el resumen que es
Muy útil. Cuando está bien redactado, el resumen es muy útil, claro, pero no siempre es suficiente. Entonces, es mejor a veces tratar de descargar todo el artículo completo para leerlo con calma, sobre todo si lo quieren utilizar ustedes como fuente de contraste en la discusión de un artículo, por ejemplo, ¿no? El otro artículo que decíamos, miren, artículo de texto completo, ¿no? Le hacemos clic aquí y ya tenemos esto, ¿no? Le hacemos el clic en PDF ¡pum! Y ya tenemos el artículo completo también. Hay diversas formas, pero con que ustedes tengan la posibilidad de obtener artículos completos sería muy útil, ¿no? Muy útil. Salvo que quieran pues contratarlos, por supuesto, lo cual también es válido, ¿no? Como les decía, hay un buscador que, ¿cómo se llama esto? Como que bloquea, ¿no? Bloquea la restricción que existe en algunos artículos, ¿no? Es importante siempre considerar eso, aun cuando estrictamente es algo ilegal, ¿no? Cuando conversaba con una docente al respecto, le digo, pero descarga un artículo que está restringido solamente para quienes se suscriben y hacerlo de manera, este, a través de ese portal, pues es sustraer información, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda correcta, pueden encontrar no solamente artículos que les vayan a servir, sino también que sean posibles de descargarse, ¿no? Entonces, como conclusiones a todo lo que hemos conversado, la búsqueda de Internet debe planificarse, deben organizarla. No es que me siento y busco a ver qué me encuentro, ¿no? Debo planificar, como les decía, qué voy a buscar, cuáles son las palabras clave, qué tipo de artículos voy a buscar, ¿no? La antigüedad, en qué buscador lo voy a hacer, ¿no? Siempre, creo que todo se empieza por Google. Muy bien, pero empezar por ahí no significa solo buscar ahí, ¿no? De preferencia, acceden a páginas con información válida o validada, es decir, a una vez paciente me han confirmado, doctor, que en tal página lo he encontrado. ¿Y quién? La página del doctor fulanito. Bueno, le dije, lo que el colega escriba es su responsabilidad, ¿no? Pero no significa que sea válido, ¿no? Entonces es mejor buscar páginas de instituciones científicas o instituciones educativas, ¿no? Preferir aquellos enlaces que permitan el acceso a artículos completos para poder revisarlos con detalle. No significa que despreciar aquellos que no se pueda, ¿no? Si tiene forma de acceder o si el resumen les brinda información suficiente para analizarlo, enhorabuena, ¿no? Pero yo prefiero, para revisar con calma, mejor verlos en texto completo, ¿no? Hay que clasificar los hallazgos y registrar las claves de búsqueda exitosa para usarlas en otra oportunidad. Como les decía, a veces tan solo por utilizar la palabra clave correcta es que se encuentra información y en otros no se puede encontrar. Entonces, es mejor recordar o hacer como una tablita de palabras claves, según sea el caso. O revisar en artículos que ustedes ya dispongan cuáles son las palabras claves utilizadas para poder identificar determinado tema. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, eso es lo que quería conversar ahora, ¿no? Como les decía, son cosas que ya hemos hablado antes y que seguramente ustedes manejan con mucha más habilidad que yo, ¿no? Pero la intención es poder planificar la búsqueda bibliográfica que les permita no solamente determinar la tarea que tenemos, sino en adelante muchas otras actividades que vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengamos? ¿Está todo claro? Yo creo que sí, porque como le dije, es básicamente revisar algo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, por favor, como les decía, si pudieran ustedes ir organizando los grupos y como dije, enviar el grupo y el tema que quisieran trabajar para poder, según eso, clasificar con el docente lo que podamos hacer mejor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. No hay Muy ningún bien, problema. muchísimas gracias. ¿Ya? Gracias, Hasta chicos. Hasta pronto. hasta luego.